¿Dónde van? Bueno, aquí vamos a ver si cocinamos algo mientras Yomar está durmiendo por aquí y Anastasia sigue en la espera. Creemos que quizás sea hoy, vamos a ver, no lo sabemos, pero aquí estamos en esa energía. Hoy, mañana o quizás esta noche. La verdad es que ya me gustaría que el parto comenzara. Además, hoy mi doctor está de turno en el hospital, lo que no sucede tan a menudo y me gustaría que él pudiera atenderme. Cuando fui a la consulta hace 2 días ya tenía 3 centímetros de dilatación, pero la bebé sigue sin decidirse a salir. Puede que tengamos que ir al hospital hoy, o tal vez todavía tengamos que esperar un poco más. De todas formas, el doctor me ha recomendado que vaya para revisar cómo va la dilatación y si ya es suficiente, quedarme ahí. Está bastante seguro de que el parto puede comenzar esta noche. Así que aquí estamos, esperando. Hoy ya es el 6º día desde que comenzamos a grabar estos videos para ustedes. Por cierto, si alguien pensó que nuestra hija nacería antes, se ha equivocado. El que dijo día número 6 puede ser. Todavía tiene la oportunidad de ganar. Seguimos hablando ahora. Déjenme cocinar una pasta y hablo más rato. ¡Qué día! Imaginamos el proceso de otra manera. Recuerdo que todo el tiempo tenías miedo. ¿Miedo? No. Eso no fue así. Lo que yo sí recuerdo es que tú estuviste toda la noche comiendo chocolate. No. Así no fue. No hablemos más. Vamos a verlo juntos. Para Yomar voy a preparar una gresca. Esto es un cereal parecido al trigo. Anastasia dice que se está sintiendo medio rara. La otra vez nosotros estábamos bromeando. Ella decía de que, bueno, imagínate que yo dé a luz aquí en la casa. ¿Qué les digo? Ahora mismo no sabemos qué va a pasar, pero estamos bromeando. Llamamos al doctor, el doctor dice, no, manténganse ahí en queue. Cualquier cosa, si tú quieres, ven en la noche para ver cuál es la situación. Lo único que yo no quiero y de lo que yo más o menos pienso es que si empiezan las contracciones, tú vas a parir en el mismo momento. ¿Qué crees? Pienso que algo va a pasar y la niñera no contesta. Ладно, все, спасибо. Хорошо. Por si acaso sucede hoy, antes de que ella termine su trabajo, ella le dijo a alguien para que vaya a ayudarle y activó el sonido del teléfono. Pero yo creo que sí. Yo siento un poco, pero no tan fuerte como si fuera a parir. Yo recuerdo la otra vez, dije lo mismo y después pasó tan rápido. Pero si comparo con la primera vez, es mejor que me siente ahora. Según dice el doctor, como si él recordara toda mi historia del primer parto, yo rompí fuente en medio del acto del parto. Antes de eso, quizás un poco de líquido. Por ahora no he roto fuente, pero cuando llamé al doctor, dice que puede que yo no esté sintiendo las contracciones, pero mi barriga a veces se pone como una roca. Ahora otra vez está muy fuerte. Él dice que es lo mismo y que tengo que ver. Si pasa a cada 10 minutos, tengo que ir al hospital, pero yo creo que ahora está pasando a cada 7 minutos. Pero yo quiero esperar. No sé qué, es que no siento mucho dolor, pero siento algo distinto y no estándar. Por eso creo que mañana Yomar va a conocer a su hermana. Otra cosa, en Rusia debes estar en el hospital 3 días. Nosotros la otra vez, Yomar nació como a las 3 de la madrugada y más o menos a las 11 de la mañana estábamos en casa. Me quedé poco tiempo en rehabilitación mientras Jonathan me esperaba. Tan pronto pude, llené unos documentos y salimos. Todo sucedía muy bien, excelente.
Ahora nos gustaría algo parecido y más que Yomar se quedara con la niñera. Como dije antes, él siempre ha estado con nosotros y nunca con otra persona, pero como es de noche quizás sea mejor. Así él duerme y no se da cuenta de nada. Ya veremos cómo sucede. Hablamos de parto natural porque así es como sucede con mayor frecuencia aquí en Rusia, sin cesárea. A veces usan la epidural, un analgésico. Pero no la usé cuando di a luz mi primer hijo y ahora quiero lo mismo. En cuanto a la cesárea, existen muchas desventajas respecto al parto natural, aunque por supuesto es menos doloroso y sabes el día exacto del parto. Y ahí se despertó el señor Yomar. Yo pensé que yo estaba grabando antes, pero no. Maybe need Jonathan prepare for go, you know? I feel But вообще... now I can feel away. Да, I feel different. I don't know. Okay. I don't know. Сыночка. Bueno, parece que sí, Anastasia estaba ahí fregando como quiera. Ya, parece que ahora sí. Do you think now yes? Да. Exact. Ya ustedes saben. Oh, I don't know what is this. Bobo es lo que hay. Bobo. Bueno, ahí sí, ahora sí. Feel like it's like, you know, we have Да, I think that because before never stay like this from this time. No, today or this night, I think. No, because now что-то еще 6 don't have. So maybe today. But I supposed to relax more than the other time. Or sí. This is all hormone. Feel too much. Oh, well. Bueno, estamos aquí haciendo documentos antes de entrar a la sala de parto. Проверяйте, там есть адреса? Вот здесь на обложке проверьте сразу адреса, прописки и проживания. Unos minutos más tarde. Не то, что этот вездеозер видео корпорейт. Няня Райт Джомар doing all is better. Take Boba alone, walking with Boba и push try to too much balls for middle. Like ask too much like this game says, да, she likes something, push what don't need for something. Doctor ask if типа she know all situation, if all happen good with children, to will help from of us take off cost. No depend like what will happen. Ahora mismo llegó el doctor y nosotros estábamos hablando con él y él, bueno, ¿cómo es que tú lo haces? Porque la otra vez también te tocó conmigo y él dice de que tenía muchos días que no venían por aquí, pero casualmente hoy coincidimos otra vez. А что ты перестал показывать этот датчик? Вы, наверное, покрутились? Нет, вообще ничего нет. Не, ну может быть, живот у вас кругленький, понимаете? Понял. Но там идет, да, нормально? Нет, смотрите. Вот это сердце малыша. Здесь is about hertz. Вот это схваточки. Здесь Вот здесь должно писаться. Anastasia está muy cambiada porque la otra vez me decía que le diera un masaje, pero la otra vez me decía de que dale, duro, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dale, que no lo siento, que se llegó antes. Y ahora vengo yo suavecito y ella no, pero más suave, más paso, suave. En verdad es diferente la experiencia ahora.
Bueno, yo estoy aquí estudiando cuál es la situación para ver cuáles son las cosas que tengo que hacer, porque mientras estoy aquí lo único que he hecho es jugar. Esta es la sala de partos. Es más sencilla, pero sigue estando bien. Aquí está la ducha. Ya tomé una ducha ligera. Aquí es donde luego envolverán y examinarán la bebé. Aquí la pesarán. Aquí estaré durante el parto. La vez pasada el lugar era más grande. Esta es la máquina que graba el CTG, los latidos de la bebé y mis contracciones. Antes estuve acostada unos 30 o 40 minutos grabándolo. Ahora me levanté, fui al baño, caminé un poco. Tal vez el proceso avance más rápido. Jonathan está por aquí. Le quité el teléfono para que no jugara. Yo estaba aquí jugando el día entero, la noche entera. Por aquí hay unos interruptores para llamar al doctor en caso de que sea necesario. Y nada, que seguimos esperando. Bueno, como una hora tenemos aquí en la habitación. En recepción tuvimos como una hora de camino desde la casa aquí, como unos 15, 20 minutos. Y nada, seguimos activos. Enamoré casi. So the first place where we will go if have Enamoré ya. No, para la casa. Tomsk, Helsinki, Сибирь. Потом Para Siberia. здесь этот Краль. El Santo Grial. Да, вот так. Hay pan de cosas bien interesantes ahí en Siberia, en Tomsk, de donde es Anastasia. Era Tomsk, потерял километров from Tomsk. Cerquita, unos 40 kilómetros de Tomsk, ahí en las afueras. Hay mucha cosa bien interesante que se la vamos a mostrar en esta ocasión cuando vayamos allá. Así que manténganse ahí. Mientras tanto, los que no han visto el video de Siberia cuando estábamos en Altai, vaya por allá y vea su video. Hablamos al rato. Viajar. Realmente queremos conocer todo el mundo. Cuando vivimos en República Dominicana, traté de ver todo lo que pude. Lo bueno fue que tuve el mejor guía. Yo tengo un lema, yo conozco mi país, y cuando llegué a Rusia supe que quería conocer todos los lugares. Detallito, que Rusia es el país más grande de todo el planeta, pero eso es un gran comienzo para conocer el mundo entero. Es un gran desafío hacer esto, y más si es con hijos. Lo bueno es que Yomar ya ha crecido, pero yo no me imagino cómo sería hacer eso con un niño pequeño. ¿Olvidas que tenemos una bebé recién nacida? Una recién nacida. Mejor volvamos al video. Nosotros pagamos por el parto 0. Es un lugar gratuito y el parto también es gratuito. Ellos tienen la opción donde tú puedes pagar para elegir tu doctor y la persona que está con el doctor. Pero casualmente, como ustedes vieron, a nosotros nos ha tocado el mismo doctor de la vez anterior, y la persona que está con él, según lo que nos dicen y lo que nosotros vimos, es todo un amor, o sea, que todo genial. También en recepción tuvimos una buena atención, muy buen recibimiento, aunque había una persona que estaba llenando un documento y ahí estuvimos un montón. Anastasia ya sentía que estaba casi al parir, más sin embargo, tenemos una hora aquí y nada que ver. Pero así que son las cosas. Dice Anastasia. Bueno, mira, rosado los zapatos. Rosada la camilla, rosada la camita aquí cuando llegue la bebé, y es precisamente porque es hembra, o sea, casualmente. Тут этот припёр, мюзик, вообще типа припёр, ты подарок. Ну давай dancing девушка. Need for you something recording как-то еще. Oh, this thing need more. Uptown, funk you up. Uptown, funk you Dance, jump on it. If you said and flown it. Don't believe it, just watch. Come on. These people who are staying is No, but еще... Дёзер уже burn. Наверное, number 3 people. Bueno, aquí estamos haciendo unos cuantos ejercicios aquí
para estimular a que el parto llegue más rápido. Это прям легко, что ли? Moviendo las indicaciones aquí. Ай, хуйня до нас, что ли, здесь сингл, пожалуйста. Да, вообще, Actualizándolos. Seguimos aquí, ya tenemos 4 horas. La otra vez cuando nació Yomar, how long time we stay before Yomar for the other time? No, if you coming like 23:30 time, Jamar burn at 3, like 3 hours 30 minutes. Ahora tenemos ya casi 5 horas y nada de pasar nada. Según dicen, la segunda vez pasa todo más rápido. Lo que sí podemos decir es que ahora Да, как бы мой easy. Ну, сейчас уже вот coming, как бы from machine show, что more than 100%, if I leg прям feel hard. Сейчас if stay, don't feel the same. Don't know finality, better leg or stay for more, stimulate for process. but now it's more easy than if Yomar time. Да, for now, да, I don't know. This is maybe normal too. No, now stay like 7, maybe small, more big about open. Not too much change, but change. Вот, ну и more strong if coming. Now что-то I don't feel. Maybe about position again. Bueno, seguimos en esta. No sabemos hasta qué hora, pero mientras tanto no lo vamos a cansar ya con estos procesos. Lo vamos a dejar cuando la cosa esté un poquito más de término. Lo voy a actualizar. Hablamos ahora. Bueno, aquí todo eso es como el agua de la placenta. El doctor dijo que tenía Because of have many water, she have done coming for area for connecting granite. Because of this, start to not too strong. Типа need now small, not too much. If you don't wake up, for she had coming, ну как I don't know, for special one area, for start tипа more regular process. O sea, todo está bien por ahora. Como tenía mucha agua en la placenta, eso mismo, agua, no sé cuál es la palabra, pero como tenía mucho líquido en la placenta, la cabeza de la bebé no llegaba al área donde tenía que llegar, pero ahora mismo ya tenemos que estar en la vuelta final. Tenemos que estar. Empieza En nuestro primer parto aprendimos a estar más unidos y en este momento ya teníamos más idea de todo lo que pasaría, así que teníamos mejor química. Don't stay. Los próximos 5 minutos de este video son exclusivos para nuestra audiencia. Estos son ustedes, los que quieren ver todos los detalles del proceso. Мамочки. Ай. Дай water for me. Уфа. Сейчас буду колом кайдан. Тут давай. I need after one chocolate. Just if you coming again, after you stay on coming, give for me first chocolate. No, don't go because I'm not calling. You don't do bad.
Настолько родиновая. Очень сильно. Уже потому что, да, пузырь убрали. На попу не давит еще? Нет, Пока только больно, да? Когда идет, да, вот эта схватка. Угу. Прям такое ощущение уже, как будто она там через все идет. Ну, я про что это Точка. говорю, по ощущениям, да? Да. Но на прямую кишку пока не давит, да? Ну вот мне кажется, нет еще. Пока нет такого явного, да? Вот этого, пока ты сомневаешься. Коль ты не можешь сказать точно, Да, значит, еще еще у тебя чуть-чуть, сомнения. Все, ладно, хорошо. Хотя вот когда был крайний раз, такое Мгм. было ощущение, что Посильнее, что вот, уже где-то, да. Ага, Да. хорошо. Ладно. Сильнее, чаще. Да, очень болезненно. Если до этого было 100%, я практически, можно сказать, чувствовала, как сейчас, 50. А если сейчас 100, у меня такое ощущение, что я умру. Видишь, просто вот это многовольно, то, что вот много было, оно не давало нормально сокращаться. Ох. И сейчас мы это убрали, и матка собирается как положено. Ох, Вот, сейчас лучше сюда, да? ой, прямо на собой. Будет скоро ощущение давления на боку. Помнишь, да? Ох, боже мой. Ну как так? Ну как задрожало? Уже есть такое ощущение, Отлично. как будто Но хочу только во время вставать. схватки, правильно? Да. Без схватки нет, ну поэтому Да. все. Будет все сильнее и сильнее. Ну все, значит, наверное, уже так было страшно было. Один процесс. Intenté estar lo más calmado posible y al parecer esta paz en mi voz hacía que mi querida esposa esté más en calma. I should forget what this is. I'm totally before dancing. No here because now water God give me fast water. Por favor, это сейчас не буквально. Jota, too fast, por favor, I without you will there. My next take full water. Там что, мёртв people? Confidence. Давай бегу вообще там вызовем здесь можно. Уже понял, что ли, без тумачоком. Could we for short time finish all this time stay? I need small pause. Ay, En ese momento el proceso era más intenso, por lo que todo se sentía más tenso. Ey, eso hasta rimó. Tomábamos agua, comíamos chocolates y otras cosas. Además utilizamos un aceite aromático que en el primer parto la partera nos había regalado. Siempre que llegaban las contracciones le ofrecía mi mano a mi esposa. Ella me apretaba tan fuerte que llegó a lastimarme. Pero nunca le dije nada, pues el dolor por el que ella estaba pasando era mucho más fuerte. Ай, сейчас прям вообще. En ese momento ya había pasado todo y yo pensé que estaba grabando,
Pero cuando miré el teléfono me di cuenta de que nunca le di al botón de grabar. No bromees, lo filmaste todo. Ahora viene la parte más interesante, la parte del video donde se producirá el nacimiento de nuestra bebé. Habrán imágenes fuertes, aunque estarán censuradas. Прямо животик работает, еще, молодец. И еще разочек, Настюшечка, давай, умничка, работай, животик, напрягай. Вот. Сейчас просто дыши как вкладочки, вдох глубокий сделаешь, и выдох, и работаешь животом. И как? Как? Давайте. Надо трубочку надо убирать на Сейчас начнется схваточка. Наберешь легкий воздух через ротик. Рот закрыла, палки на себя и прям живот надуваешь, прям молча, воздух не выдыхаешь. Как внезапно, просто как. Звуков никаких не произносишь. Если что-то... Los doctores nos ayudaron tanto, siempre pendiente a los detalles, pero dijeron que no era tan común que la futura madre sea tan capaz de escucharles cuando está pasando por este proceso. Esposa mía, eres tan fuerte, qué orgullo tenerte. Ничего себе, да-да. Давай. Ротик закрыла и пошла. Живот надуваешь. Сюда. Живот надуваешь. Сильно. Еще, давай. Молчи, не рычи. Давай животиком. Плавно выдохнула. Еще Опять раз, давай. вдох. Щеки не надуваешь, все в легких. И пошла. Сильно животиком работаешь. Сильно. Умничка. Прям молодец. Прекрасно. Молодчина. Подержи. Умница, девочка. Плавно выдохнула. Есть еще? Есть или нет? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, да? возьми чуть-чуть. Да, закрепи, и потом уже следующий раз. Плавно выдыхаешь. Все, дыши. Там наружу. Фу, на всю. Фу, огненное кольцо. Фу, ровненько. Давай, напряги живот. Давай, мужичок, Давай. давай, сильно работаем. Тихонечко. Интересно. Сворачивается. Дыши спокойно, господи. Вдох, пошла снова. Давай, давай. Напрягай. Плавненько. Плавно все делаешь. Умница. Хорошо. Все. Вот она легких путей не ищет. Еще разочек. Вот, молодцы. Держи свою малышку. Давай. Сразу. Попульсируй. Пульсируй. Вы же меня знаете. Не можешь подрежь, да? Легко, конечно. Молодцы. Ты умница, Настюль. Молодец. Опять 5. Queremos expresar nuestra profunda gratitud por la bendición de ser padres nuevamente. La llegada de nuestra hija ha llenado nuestros corazones de un amor inmenso, multiplicando la felicidad en nuestra familia. Ser testigos del milagro de la vida nos recuerda lo afortunados que somos de compartir este camino juntos, rodeados de amor y esperanza. Gracias a Dios por este regalo tan hermoso y a todos los que han estado con nosotros en este viaje. Nuestro corazón rebosa de amor y gratitud. Сын беленький, его Ага, остаться где здесь? Конечно, пусть будет. Сейчас подождем.
Сейчас пеленочку поменяем. Может быть, ихнюю отдать? А? Может, ихнюю? Нет, ну, красиво, потом в нее завернем. И тепленькую. И сейчас одеялко накроем. Все, держим за голову. Нормально. Где у нас папа-то? Папа сзади. Папа сзади. Ну что, пресекаем? Без рекординга здесь. Мы беласт после рекординга. А можете снять на видео? На чапке я не могу. Все, Сам загадывайте желание. Y por supuesto que pedí mi deseo, pero les digo que aquí estaba viendo cumplido el deseo de cuando corté el cordón de nuestro primer hijo, mantenernos más unidos y multiplicar nuestro amor. Ahí está. She's Dominican. You see? Там Бахрик сидит себе спокойно. Anastasia dice que dominicana. Ну, она доминиканка. И голос тоже. Абсолютно разные люди, да, шокирующие. Гены играют свои. Ну, хотя вот сына кудряшек сейчас много. Ну, Но светлый. все равно. Durante mi primer parto no sabía ni había pensado en el hecho de que todavía tenía que dar a luz la placenta. Esta vez ya lo sabía. Además escuché que hay quienes la comen o la venden. Muchos mitos y leyendas, y por supuesto estaba interesada en saber cómo era. La partera me mostró y explicó. Это сторона, которая прикреплялась к стенке матки. Вот дольки, видишь какие? Вот. А вот эта sторона. Y hay quienes son sensibles a este tipo de cosas. Estábamos sorprendidos. Nos mostraron todos los detalles de la placenta y luego por curiosidad vimos un menú de formas para prepararla. Вот это его домик, ее домик был. Вот так. Очень интересно. Конечно, очень интересно. Это же целый орган, гормональный причем. En este momento los doctores miraron que todo estaba bien. Nos acomodaron para que estuviéramos con la bebé durante 1 hora a solas antes de movernos de la sala de partos. Esta es la hora dorada. Aquí tengo una mano un poco averiada. La culpa es de la señorita Anastasia, que ya está ahí con la bebé. Todo salió bien, súper. Dice el doctor de Anastasia que Anastasia nació para parir. Que podemos parir un par más, 2 más, 3 más, 4 más, el equipo de béisbol. ¿Qué tú crees de eso? What do you thinking about this? I think in special don't you're doing, but if happen what you're doing, don't do something. But now in this moment, do you thinking? Now I want to make pause. Aprovecho que encontré una lucecita aquí. La bebé está llorando. Anastasia está un poquito hambrienta. Estamos pidiendo algo de comer ahí. Entonces, desvelarnos. Por ahí está Anastasia dándose una altura. Toma, Andrés. Una sopa, un bolso. Aquí llegó mi hamburguesa negra. Ay, ay, ay. Recordando sobre lo delicados que son los bebés. Todo con calma y con fragilidad.
Aquí tenemos todo lo esencial. Una camita para la bebé, microondas, una despensa, refrigerador, un televisor, la cama con varias sábanas, un espacio por si tienen que ver a la bebé. Ella comió y Jonathan le está sacando los gases. Ya está con su nueva ropita. Y por aquí no se ha dormido nada. Las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Estamos por aquí, seguimos cansadísimos. Tuvimos toda la noche pensando en Yomar, que si Yomar durmió, que si no durmió, que cómo está, que si comió, que si esto, que lo otro, que quiero volver para la casa, que mi comida, que mi agua, que dónde está mi champán y toda esa vaina. Entonces, ¿no? Por aquí está Anastasia y la bebé comiendo por allá. Y nada, que aparentemente anhelando a que estuviese lleno de nieve para venir, porque como Yomar nació y estaba todo nevado, entonces ella no se podía quedar atrás. La señora Anamure. Teníamos unas 8 horas en el hospital y ya habíamos solicitado irnos. Solo esperábamos por los doctores que daban el alta. Aquí vamos de salida. Conocer a su hermano y su hermano Anamore. Está muy nervioso. Me siento muy bien, todo fue genial, una experiencia fenomenal, el trato de cada una de las personas con quien nos atendimos, todo de verdad genial. Ya estamos listos, aunque no hemos descansado, pero ya estamos listos para ir a casa, encontrarnos con Yomar, que quiere ver a su hermana, imaginamos nosotros. Y nada, que todo genial, de verdad. Gracias a la madre estrella Anastasia. Gracias, Anastasia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias totales. Gracias, Jonathan. Bueno, nos vamos a ver ahora cuando lleguemos a casa, así que ya ustedes saben. El primer frío de la bebé. No está tan nevado como cuando nació Yomar, pero salimos y sí, está nevando. Está nevado y está nevando. Primer video en el elevador. No hemos dormido nada desde la noche de anteayer porque pasamos toda la noche en el proceso de parto. Luego simplemente no pudimos dormir. Después estuvimos esperando la entrega de la comida y por la mañana la salida del hospital. Dormimos unos 20 minutos y ahora estamos llegando a la casa. Ahora vamos a ver la reacción de Yomar cuando vea a su hermanita. Там боится Bien, señorita Taracay. Давайте пройдем, чтобы... Llegamos a casa con la nueva integrante de la familia, así que esta era la hora de la verdad. ¿Estaría su hermano celoso? ¿Le gustaría la gran sorpresa que le hemos traído? Veamos. Что там у папы? Кто там у папы? Смотри, кто к тебе пришел. Смотри, кто там, господи. Кто там? Кто это? Да, сейчас будешь играть, трогать. Вот так. Раздевать, надо посидеть. Иди сюда. Ну, после побуду. Ну, пусть я в тебе колени. Аккуратно. Ой, как живая. Спать. Ты мой сладкий. Лялечка. Сестричка. Да. Что-то not too much like.
Только осторожненько, господи, я боюсь так. Ну да, чтобы не это... Там папа. Господи. Да, это только луки не погибли. Сейчас я иду. Сестричка. Сестричка. Что? Вижу, я не буду трогать. Вырастет, потом будем играться вместе. Дед Мороз, сестричка, какой подарок. А он еще, мне кажется, не понимает. Ой, что-то. Скажи, зато весело как будет, подрастет. И маме, и папе, и Джамару. Да, весело с играми. Что это? Кто это? Все, пока-пока. Все, до свидания. Ай, маленькая, да. Баю-баю-баюшки, не ложись на краешки. Ляля, привет, скажи. Ой. Где папа? Где? Hola, desde el futuro. Gracias por estar mirando nuestros videos y también por dejarnos todos esos comentarios tan bellos que siempre nos dejan. Tenemos una primicia. Nuestro próximo video será sobre nuestra boda. Habíamos grabado todo el momento y queremos compartirlo con ustedes. Esto sucedió en República Dominicana, en un lugar bellísimo, una naturaleza impresionante. Vino una persona de la iglesia a casarnos. También hicimos unas tradiciones rusas con un carabay, que es como un tipo de pan que lo cocinó un chef de México. Bueno, tú lo vas a ver en el video. No te lo puedes perder porque esto va a estar grandioso. Mientras tanto, quiero decirte que ya tenemos unos tickets. Nos vamos de viaje. Así es, compramos los tickets para Siberia. Encontramos un carro viejo que solo ha tenido un dueño. Este auto es especial y la persona que lo tenía iba de pesca por caminos complicados y a cazar algunos animales. Eso te lo mostraremos. Quédate con nuestra familia. Quien no esté suscrito puede hacerlo y así no te pierdes lo que viene. Esperemos que pronto vean esos videos. Hablamos ahora. Bye. Димар, смотри. Димар. Пока-пока, Маша. Значит, пока-пока. Или привет-привет. Y ahí está la bebé. We go for Siberia for see snow, and snow coming from Moscow. Exacto.